Deuteronomios 11, 19 al 21. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Noé heredó el camino de salvación de Adán. En Adán vemos la manera de ser salvos. A pesar de haber caído, Adán recibió el camino de la obra salvadora de Dios. Si usted nunca hubiera caído, jamás podría probar lo agradable que es la salvación. Por haber caído y luego ser salvos, podemos dar testimonio de la dicha que es recibir de Dios la salvación. Saquemos con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12:3. Además, fue el primero en sacar aguas de las fuentes de la salvación de Dios. Él sentía tanto gozo que llamó a su esposa viviente. Eva significa viviente. ¿No cree usted que él sintió gozo al llamarla viviente? Estoy seguro de que él sacó con gozo aguas de las fuentes de la salvación. No tengo la menor duda de que Noé heredó este camino de salvación. Adán y Eva creyeron en el Evangelio. Adán creyó y le dio a su esposa el nombre de viviente. Eva creyó y llamó a su hijo adquirido, pensando que ella había adquirido lo que Dios había prometido. Indudablemente, Adán y Eva predicaron el Evangelio a sus hijos, contando a Caín y a Abel cómo fueron creados por Dios, cómo Dios les había mandado no comer del árbol del conocimiento, cómo habían desobedecido a Dios y habían comido, cómo tuvieron temor y temblor mientras esperaban la sentencia de muerte, y cómo Dios les predicó el Evangelio al prometerles que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Además, Adán y Eva deben de haber contado también cómo quedaron desnudos en presencia de Dios y cómo Dios había matado algunos corderos como sacrificio, usando luego las pieles para hacer las túnicas que cubrieran la desnudez de ellos, a fin de que permanecieran delante de él y tuvieran comunión con él. Estoy convencido de que Adán y Eva predicaron este evangelio a sus hijos. Encontramos una evidencia de ello en Hebreos 11:4, donde leemos: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Según la Biblia, la fe proviene de oír la palabra predicada. Abel debe de haber oído de sus padres la predicación de las buenas nuevas, puesto que tuvo tanta fe y la ejercitó y ofreció un sacrificio a Dios conforme a esa fe. Él recibió la fe cuando oyó estas palabras. Él no presentó su sacrificio conforme a su propia opinión ni a lo que sabía, y su ofrenda no fue ninguna invención suya. Él presentó su ofrenda por la fe, conforme a las palabras que le predicaron sus padres. El padre, tu micrófono. El padre Adán, la madre Eva y el segundo hijo Abel creyeron en el Evangelio. Nosotros los salvos no somos los primogénitos. Los primogénitos perecieron. Esto está en Éxodo 12:29. Y los que nacieron luego fueron salvos al creer. Nosotros, los que creemos, constituimos el segundo hijo. Alabado sea el Señor,
porque somos los hijos que nacieron después, el segundo hijo. Adán era un buen padre y fue hecho el primero en creer el Evangelio. Espero que todos los padres que lean este mensaje sean los primeros en creer el Evangelio. Eva, buena esposa y madre, también fue creyente y siguió a su marido preparando el camino para que también su hijo creyera. Por consiguiente, en Génesis 4 vemos un padre creyente, una madre creyente y un hijo creyente. Amén. Consideren esa familia. Todos creyeron en el mismo evangelio. Cuando la gente me preguntaba si Adán y Eva habían sido salvos, yo contestaba, ¿por qué no? Si ustedes son salvos, ellos indudablemente también lo son. De hecho, fueron salvos mucho antes que ustedes. Adán y Eva fueron pioneros en creer el evangelio. Adán abrió el camino. Eva preparó el camino y Abel anduvo en él. Ahora somos seguidores de Abel. Quisiera que todo padre fuese un Adán, una madre Eva y todos los hijos unos Abeles. La primera familia que hubo en la tierra fue una familia que creyó el Evangelio, una familia de creyentes. Amén. Qué impresionante este mensaje, especialmente esto último relacionado con Adán y Eva. Muy bien, pues ahora les dejo el micrófono que han recibido en esta pequeña lectura. A mí lo que me llamó la atención es que Adán y Eva, ellos como principio pues creyeron y ellos sembraron todo lo que creyeron en sus hijos. Entonces, no es que, o sea, no fueron egoístas en ese sentido, ¿verdad? Sino que les enseñaron acerca de lo que había pasado y seguramente pues ellos les explicaron que ellos habían pecado, que ellos comieron, que fueron engañados por la serpiente, todo lo que Dios hizo. Y eso dio para que Abel, por fe, él creyera lo que Dios había dicho y lo que Dios les había mandado hacer, porque Abel, él sacrificó un corderito, él no ofreció del producto de la tierra. Y como dice ahí en la lectura, es posible que Abel, o sea, no se inventara hacer esto, sino que el cordero representa a Cristo. Entonces, por tal razón, pues se puede decir de que todo lo que Abel hizo fue mandado por Dios, pero ¿cómo lo iba a saber si no a través de sus padres, verdad? Entonces, me llama la atención esto porque nuestros hijos deben conocer a Dios a través de nosotros. Si nosotros somos creyentes, nuestros hijos deben ser creyentes. Y este aspecto de la salvación depende mucho de nosotros. Si mis hijos participan en las reuniones, si mis hijos cualquier cosa, ¿verdad? En cuanto a la vida de iglesia, ¿verdad? Si ellos oran, si leen la Biblia, si hacen su ayuntamiento matutino, todo depende de nosotros, de que lo hayan visto de nosotros, que lo hayan escuchado de nosotros. Y de verdad que es impresionante esto porque nos vuelve a recordar que nosotros debemos ser buenos modelos para ellos, porque ellos aprenden de lo que nosotros somos, más de lo que les podemos decir o compartir. Seguramente Adán y Eva, ellos hacían los sacrificios con los corderos. Y esto es importante porque Abel vio, y como dicen hebreos, por la fe Abel. Así que Abel, él creyó, y como dice también en Romanos, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que si escuchan nuestros hijos, si ven nuestro modelo, seguramente ellos van a ser salvos también y van a tener una vida de iglesia enriquecida, porque van a orar, van a predicar el evangelio, van a profetizar, van a leer la Biblia, y van a ser santos normales porque lo van a aprender de nosotros. Eso me gustó mucho, me impresionó, porque es un llamado de atención a que siendo nosotros creyentes,
nuestros hijos deben ser creyentes también. Sí, vemos la función tan importante de los padres y cómo es que este día o esta lectura nos expone bastante. Y sí, concuerdo con lo que Linda compartía, ¿verdad? Acerca de que debemos de ser modelos. Y es bien impresionante en la lectura, ¿verdad? Ver cómo todas las cosas, pues, que en su momento Adán y Eva practicaban, pues su hijo lo hacía, lo hizo al final, ¿verdad? Y es bien conmovedor, diría yo quizá, porque recordaba ahorita, ¿verdad? Que, por ejemplo, un ejemplo de mi mamá, de que ella nunca habla, pues, de su mamá, ¿verdad? De mi abuela. Ella casi no platica de ella, no tiene como que muy buenos recuerdos, pero algo que siempre ella recalca es que ella fue la que la llevó al Señor. Entonces, es como que viene de generación en generación, ¿verdad? Y ella nos llevó al Señor. Y ahora nosotros como hijos tenemos que llevar a nuestros hijos al Señor. Entonces, sí es bien impresionante. Me expone en lo particular, ¿verdad? Saber que mis hijos van a hacer lo que yo haga. Y es algo que hemos venido pues compartiendo durante mucho tiempo y creo que debe ser un asunto muy delicado, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos de jóvenes que, bueno, ya lo habíamos platicado antes, que de niños están en las reuniones, participan, pero ya cuando crecen, ¿verdad? Llegan a cierta edad, pues se olvidan del Señor, de las reuniones, se alejan. Y yo escuchaba un comentario que decía alguien, es que nadie los pastorea. Y entonces, pues yo estoy muy en desacuerdo en esa parte porque creo que los que tenemos que pastorear a nuestros hijos somos nosotros mismos. Entonces, en cierto grado, pues en cierta proporción, pues la iglesia hace muy poco, ¿verdad? En cuanto, si hablamos de cantidad de tiempo, en cantidad de pastorear, porque al final los que tenemos a nuestro cuidado, prácticamente el 100% somos nosotros los padres. Entonces, sí es bien importante que nosotros veamos este asunto, ¿verdad? El asunto de ser modelos, de ser ejemplos, de cómo es que esto de la salvación es bien impresionante, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque mis dos hijos ya son salvos y creo que esta es una de las primeras metas que como madre yo tenía, ¿verdad? Y que el Señor me concedió en vida, pues verlos, ¿verdad? Verlos creer en el Señor, verlos que se bautizaran. Y en realidad, pues para mí fue una experiencia que primero el Señor me permitió tener y en segundo, pues fue algo que maravilloso, ¿verdad? Ver que ahora mis hijos pues son salvos, pero aún falta más, ¿verdad? No nos podemos quedar simplemente en la salvación y pues ya estuvo, ¿verdad? Sino que hay que seguir laborando con nuestros hijos. Amén. Amén. Muy bien. De verdad creo que pues hemos podido percibir bastante de la implicación de esta lección. Y pues creo que sí, especialmente en nuestra experiencia aquí en esta localidad de Misco, pues hemos tenido esa percepción, ¿verdad? Que es que la iglesia no hace nada, es que se perdieron porque la iglesia. Y pues claro, la iglesia debe hacer algo, los santos deben hacer algo con respecto de los jóvenes y los niños. Pero una de las primeras cosas que debemos hacer es ayudar a los papás a que hagamos nuestro 80%. Miren este versículo, vamos a ir, tenemos unos pocos minutos, vamos a ir viendo y repasando lo que acabamos de leer. Miremos estos versículos primero. Miren lo que dice Deuteronomio 11, del 19 al 21. Es un mandato hacia los padres y las enseñaréis. Eso va dirigido a los papás, ¿verdad? No va dirigido a las localidades ni a los ancianos, sino dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿De qué está hablando? De las palabras de la ley. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se aplicaría esto a nuestro tiempo? Pues las verdades que conocemos del Señor, ¿verdad? La Biblia. Entonces, la responsabilidad es nuestra primero. Y miren en qué medida, a qué punto. Dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a parar ahí otra vez.
y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Cómo se las enseñamos? Mucho hablamos del testimonio, esto y lo otro, pero esto es un proyecto. Todavía nos cuesta dar un testimonio y no debemos centrarnos en esto porque el Señor pues todavía tiene mucho que hacer en la proporción que nos abramos a Él. Pero hay unas cosas bien prácticas aquí. ¿Cuándo debemos hablar la palabra de Dios? Por ejemplo, entre la pareja, para que los hijos oigan lo que hablamos. Cuando te sientes en tu casa. También con ellos, pero cuando andes por el camino, antes de dormir, cuando se levanten, van a estar esas palabras escritas en los postes de la casa, en las puertas. Ahora, ¿para qué? Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Recordemos que en el libro de Cristo todo inclusivo habla acerca de qué es la tierra. La tierra es Cristo. Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en esta tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Entonces es importante, ¿verdad? Que consideremos que el futuro que nosotros como padres vayamos a vivir y que nuestros hijos, como hijos y como padres futuros van a vivir, dependen de este tiempo en nuestra casa. Dependen de eso, ¿ya? Y tenemos que llenar nuestro tiempo o nuestra casa y cada día llenarlos del Señor para que ellos perciban esto. Para que en cada cosa que hagamos y digamos, les enseñemos a nuestros hijos a Cristo, la palabra, este ministerio, con los que son niños como a niños, con los que son grandes y ya están creciendo como grandes. No es que, a pesar de que es una buena noticia que los nenes tuyos, Carolina, ya sean salvos, pero apenas está empezando el viaje del Señor. Así que hay que hacer de ellos columnas y la responsabilidad cae en los padres primero. Miremos, y esto es muy maravilloso, mucho más que hablar solamente en el versículo, pero ahora miren este camino de la salvación y me gustó mucho este ejemplo de Abel. Y voy a empezar pues por el final. Para que Abel tuviera en él la costumbre o el hábito de ofrecer un sacrificio a Dios, él tuvo que ser instruido en la verdad. No es que la Biblia menciona un sacrificio y solo ese sacrificio hizo Abel en su vida. No, no, no. Seguramente a él le explicaron todo lo que el hermano explicó. Adán y Eva le explicaron dónde estuvieron, cómo estuvieron. Adán le contó cómo fue que Dios le dio a Eva y cómo es que había que responder a todo esto y a todo ese evangelio que Dios les predicó cuando le prometió que la simiente de ella iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, este Abel fue instruido por su papá y por su mamá. Lejos de lo que sucede y cómo muere Abel, en este caso esto es secundario porque lo que está enfatizando aquí el hermano es la formación, la enseñanza que recibió Abel en este evangelio, que recibió Adán, en el cual fue creyente, que recibió Eva, en el cual fue creyente, y ellos hicieron de Abel su hijo otro creyente. Entonces, hermanas, esta lección trata en esencia de que nosotros como padres tenemos que hacer de nuestros hijos creyentes como nosotros somos. Creyentes que sean de alguna manera, creyentes que no necesiten ser animados de una manera extraordinaria para funcionar. Pero por ahí es que vamos. Entonces, aparte de esto, miren cómo pasó no solo de Adán y de Eva a Abel, sino que alcanzó hasta generaciones posteriores. En el caso de Noé, porque él fue otro que instruyó a sus hijos en el evangelio de Dios correspondiente a esa era. Fue responsabilidad de él hacerlo, así como lo es hoy para nosotros. Así que Carolina, Fernando y Emily son tu responsabilidad para hacer de ellos creyentes apropiados. Linda, esas niñas Esther y Elizabeth son pues tu responsabilidad en gran parte para hacer de ellas hermanas que posteriormente sean columnas en la iglesia. No podemos tener hijas para que se casen con inconversos y luego solo se casan y se van. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Por qué hacen eso a veces los hijos de los hermanos? ¿Quién los instruyó? ¿Quién los preparó?
Pero no solo hagamos responsables a los papás, porque seguramente la iglesia tiene el 20% de responsabilidad de eso. ¿Quién ayuda a los papás? ¿Verdad? Entonces, esta reunión, por ejemplo, busca eso. Dios busca eso a través de esta reunión. Él dio carga a los hermanos para ayudar a los papás, para que hagan su trabajo con sus hijos, preparando a sus hijos para la salvación. Miren, si hay algo que quieran comentar, pues levanten la mano. Entonces, sigamos por acá. Me impresionó mucho cómo es que el evangelio que Dios predicó a Adán y a Eva, les predicó ese evangelio. Hubo un sacrificio ahí, hubo un cordero que fue sacrificado para que Dios obtuviera las pieles con las cuales cubrir la desnudez de Adán y Eva en su momento. Pero es muy impresionante ver cómo es que este evangelio fue trasladado de Dios a Adán, quien fue creyente, Eva, que fue creyente, pero ellos dos transmitieron toda esa experiencia y conocimiento a Abel, haciendo de él un creyente. Así que nuestra labor es hacer de nuestros hijos creyentes. Todos se lo contaron Adán y Eva a sus hijos, ¿verdad? Vamos a irnos ya casi al final. Entonces, sí, dice aquí, estoy convencido de que Adán y Eva predicaron este evangelio a sus hijos, seguramente. De hecho, aunque no lo menciona acá, el caso de Caín, pues él también estaba haciendo un sacrificio, lo cual implica que él también recibió tal formación. Lo hizo de una manera particular o peculiar, pero al fin y al cabo, para efectos de esta lección, lo hizo. Entonces, miren cómo menciona este versículo de Hebreos. Por la fe. En este caso, esta fe que proviene por el oír la palabra de Dios es la seguridad y la certeza que había en Abel de hacer un sacrificio, lo cual vino de la predicación que él recibió por sus padres. Esto es maravilloso. Entonces aquí dice, Abel debe haber oído de sus padres la predicación. Y puesto que tuvo tanta fe, la ejercitó y ofreció un sacrificio a Dios conforme a esa fe. Amén. Entonces, es muy animante, digámoslo así, como decía Carolina hace ratos también, pues nos expone, pero más nos equipa, que es lo más importante. Es importante ser expuestos por la palabra, que esto produzca arrepentimiento, que esto produzca que nosotros nos ocupemos. Por ejemplo, nosotros que tenemos niños con Linda, que son estas nenas, pues nuestra labor es que ellas quieran eventualmente recibir al Señor, para lo cual las debemos preparar. Pero Carolina, tus hijos son jóvenes ya que deben tener una vida de iglesia con todo y las limitaciones que tenemos ahora, pero ser jóvenes que en cada reunión de oración oran, jóvenes que en cada reunión de profetizar profetizan, ¿verdad? Que cuando tengamos la oportunidad, pues aún participemos en el servicio, pero ¿quiénes le van a enseñar a ellos a hacer eso? Nosotros, en parte con el ejemplo, pero en mucha más parte con la predicación. La predicación es explicarles a ellos, ¿verdad? Entonces, luego hace aquí el hermano un comentario bien particular. Dice, el padre Adán y la madre Eva y el segundo hijo Abel creyeron. Y menciona aquí algo bien particular. Nosotros los salvos no somos los primogénitos. Los primogénitos perecieron. Y eso es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Alude a Caín, alude a todos los niños que perecieron. Pero dice luego que los que nacieron luego, fueron salvos al creer. Los que creemos constituimos el segundo hijo en este caso. Alabado sea el Señor porque somos los hijos que nacieron después, el segundo hijo. Y luego menciona esto que para mí fue muy importante y muy valioso esta tarde. En la Biblia se menciona en 1 Corintios 15:45 al primer Adán, pero el primer Adán de alguna manera pues es hasta despreciado, podemos decir, ¿verdad? Porque pecó, porque hizo esto y lo otro y comió del fruto que no debió comer y no comió del árbol de la vida. Sin embargo, miren esto que dice acá.
Adán, ¿qué? Era un buen padre, ¿verdad? Fue el primero en creer el evangelio. Dice, espero que todos los padres que lean este mensaje sean los primeros en creer el evangelio. Y miren de Eva, a pesar de lo que nosotros hablamos de ella casi siempre en nuestra aplicación a la iglesia, en nuestra aplicación de nosotros mismos reflejados en Eva, pero miren lo que dice aquí. Eva, buena esposa y madre. ¿Y qué fue ella? Fue también creyente y siguió a su marido preparando el camino para que también su hijo creyera. Por consiguiente, en Génesis 4 vemos un padre creyente, una madre creyente y un hijo creyente. Lo cual para mí reivindica en mi corta e indocta percepción la visión acerca de Adán y de Eva, por un lado. Por otro lado, me anima y me da a mí una meta. Un papá creyente, una mamá creyente, hijos creyentes. Aleluya. Amén. Y luego lo último que menciona el hermano, ¿verdad? Que es que la duda, ¿serían salvos? Mucha gente fue salva de una manera distinta. Adán y Eva fueron salvos, sus hijos fueron salvos, muchos de ellos fueron salvos, todos fueron salvos, ¿verdad? Tal como Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos. Ellos fueron salvos. Escucharon el evangelio y creyeron el evangelio. Y el evangelio causó en ellos hacer algo. En Adán y Eva causó que vivieran de cierta manera, que adoraran a Dios de cierta manera. Y era tanta la fe que inculcaron en sus hijos que eso hacían ellos, conforme a la fe que recibieron de sus padres. Entonces, los hijos de Noé recibieron esa predicación del evangelio por parte de Noé. Entonces, amén, hermanas, qué maravilloso este mensaje, qué maravillosa esta explicación, me carga más a ocuparme de mis hijas especialmente, a unirme a mi esposa en cuanto a la predicación del evangelio mutuo y que esa fe crezca, que nos mueva a hacer algo. Porque la fe, acuérdense esto, ahora tiene sentido, la fe sin obras, ¿cómo sería? Una fe muerta, sería muerta. Pero ahora entendemos qué es la fe. La fe es la certeza, la seguridad de algo, en este caso la seguridad de Dios, de su palabra, de su ministerio, de lo que estamos viviendo ahora, pero debe causar hacer algo, esa obra. Pero si mi fe no causa ninguna obra, si lo que crea la certeza no causa ninguna obra, me falta oír, me falta leer, me falta entrar en el ministerio. Así que, aleluya, hermanas, no sé si tienen algo más que mencionar, yo puedo cerrar mi micrófono un momento más y lo dejo disponible para ustedes.